Hola, en este video tutorial trataremos de explicar lo que es el manejo de Scratch. Entonces, Scratch es un lenguaje de programación dedicado más para niños que nos permite realizar lo que es pequeños trabajos, animaciones, incluso hasta juegos. Entonces, ahorita vamos a describir el área de trabajo del programa Scratch. Entonces, este icono permite cambiar el modo de lenguaje de programa. El siguiente nos permite guardar el proyecto. El siguiente nos permite compartir nuestro proyecto en la página oficial de Scratch. Y entonces aquí, más adelante, podemos observar, estas son barras de menú. Luego acá es las barras de herramientas. Y aquí podemos duplicar capas, podemos borrar, agrandar el objeto y achicar lo que es el objeto también. Podemos ampliar o reducir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es una pequeña animación. Entonces, como podemos ver que estos son los bloques de programas y están divididos en diferentes categorías, como por ejemplo son algunos, como por ejemplo control, movimiento, apariencia, sonido, lápiz, variables, operadores y sensores. Entonces podemos observar que los movimientos son de color azul, apariencias son de color morado. También tenemos lo de sonido, que es un color rosado, verde, naranja, y las variables. Entonces, aquí este lado céntrico es el área de programación en la cual nosotros trabajaremos en estos momentos. Y vamos a programar paso a paso lo que es el manejo de este programa. Y en la parte superior, esta es la descripción del objeto seleccionado. Por ejemplo, aquí está el disfraz, que esto se maneja por medio de disfraz 1, disfraz 2, la dirección, que aquí nos dice también, y el sonido incluso, que nos permite realizar diferentes movimientos. Bien, entonces vamos a realizar esta parte blanca. Podemos observar que está nuestro escenario o escena, que vendría a ser nuestro pequeño gato, donde podemos poner aquí todos los objetos que vamos a animar o crear un pequeño lenguaje de programación. Entonces este botón es el botón de iniciar programa para poder ejecutarlo, y también podemos detener aquí con este botón que dice parar todo. Entonces en la parte de abajo está en la posición X y Y, con la cual nos podemos guiar donde está ubicado nuestro programa. Aquí podemos guiarnos cuando lo movemos, vemos que cambia. Aquí es para insertar nuevos objetos. Aquí podemos coger todos los tipos de objetos, y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a cambiar el escenario y decirle a este objeto, el gatito, que va a caminar y que emita un sonido. Entonces para esto nosotros seleccionamos el escenario, al gatito, y aquí está seleccionado. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, el gato. Y para elegir el escenario y poderlo cambiar, entonces hacemos doble clic. Aquí el escenario, aquí podemos ver el sonido, fondos. Ahora damos clic en la pestaña fondo. Vamos a ver naturaleza. Vamos a poner por ejemplo este de desierto, que aquí se puso. Entonces aquí podemos observar que ya se cambió todo el fondo de color blanco. Podemos eliminarlo dando clic aquí en la X para que desaparezca y quede solamente nuestra animación. Ya ahora sí tenemos cambiado el escenario, y ahora vamos a programar el gatito, el objeto. Vamos a hacer lo que se más adelante y hago un sonido. Damos doble clic y vemos su programación que tiene. En su programación podemos observar que no tiene nada porque aún no hemos realizado ningún paso. Entonces podemos observar que tiene dos disfraces. Vamos a borrar el segundo disfraz, y podemos ver que aquí en sonido ya tiene un sonido, un pequeño sonido de un gatito.
podemos observar que ahí suena un pequeño sonido del gato. Vamos a dar clic en el siguiente paso, que al presionar la bandera de color verde, el gato se va a mover hacia adelante y va a emitir lo que es el sonido de maullido. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la categoría control y hacer clic al presionar, arrastramos el área de programación. Entonces eso quiere decir que al presionar, luego le vamos a decir que se mueva hacia adelante. Entonces nos vamos a la categoría movimiento, mover, sin tocarse nada de paso, por ejemplo quitar 10 pasos, hacemos clic y lo ubicamos en la parte superior. Tenemos que darle que vayan unidos para que así se puedan unir. Ahora lo que nos falta es que emita el sonido. Entonces damos clic en la categoría sonido y arrastramos el bloque que dice arrastrar sonido. Ahí está el sonido miau. Ahí está seleccionado miau. Entonces lo único que nos falta es hacer clic en la banderita de color verde. Vamos a ver que suena. Cada vez que damos clic, avanza, emite un sonido. Ahora vamos a mejorar nuestra programación para que sea repetitivo y nuestro gatito avance hacia adelante unas 10 veces aproximadamente. Lo vamos a hacer, para lo cual vamos a darle clic en la categoría control y elegimos repetir cierta cantidad de pasos. Entonces para repetirlo vamos a mover estos bloques un poquito más abajo y esto lo pone repetir. Vamos a ponerlo aquí debajo y en este caso vamos a ponerlo esto aquí para que repita el movimiento y el sonido, y lo va a repetir simultáneamente y se va a mover 10 pasos y va a emitir el sonido. Entonces para que se repita automáticamente. Entonces para que se escuche este sonido cada vez, vamos a ponerle una pequeña pausa de un segundo, cosa que ahí se mueve 10 pasos y ahí emite el sonido. Entonces esperamos 10 segundos y otra vez 10 pasos y emite el sonido otra vez. Entonces para ello vamos a darle clic en la categoría movimiento. Una vez que damos clic vamos a elegir, en este caso ya tenemos algunas opciones. Lo que nos falta es la opción pausa. Entonces nos vamos a control, y vamos a poner esperar un segundo dentro del bloque de repetir aquí abajo. Ahora veamos cómo funciona y cómo se ve nuestro programa. Y podemos observar cómo avanza, pero un segundo avanza automáticamente para observar. Entonces vamos a mejorar aún más. Si presionamos otra vez la banderita, avanza. Entonces vamos a ponerle pausa. Sí. Entonces lo que necesitaría, cada vez que inicie el programa, entonces que se ubique en una posición fija, dándole las coordenadas X y Y. Aquí están. En este caso vamos a arrastrar la opción categoría movimiento y vamos a seleccionar, en este caso, antes de que empiece todo el programa, vamos a poner la opción que vaya a deslizar X y Y. Vamos a darle clic acá y podemos cambiarlo manualmente incluso. Ejecutando de nuevo, se dice. Ahora lo voy a tener. Entonces para que lo inicie un programa. Listo. Entonces ahora vamos a darle clic en parar y vamos a guardar nuestro archivo. Entonces lo podemos guardar en nosotros, en nuestro archivo que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a guardar acá una ruta. Luego que seleccionamos la ruta, o podemos guardarlo incluso en el escritorio.
Entonces le ponemos el nombre, seleccionamos la ruta y ponemos aceptar, y ya fue guardado nuestro proyecto. Entonces bueno, vamos al escritorio y aquí podemos observar que aquí está nuestro nombre, que yo le puse en este caso el mío, y aquí si nosotros queremos podemos publicarlo incluso en la web, para compartirlo en la web, en la página oficial de Scratch. Entonces eso ha sido todo por este tutorial. Espero que hayan aprendido algo de lo básico del manejo de Scratch. Muchísimas gracias.